Chicos, buenas tardes. Vamos a revisar una vez más en clase uno de los temas que ya hicimos un ejercicio previo, que fue el planteamiento del problema. Eligieron un tema y después de elegir el tema, de ver qué tan factible era, después de tener la asesoría individual, tenemos que hacer un planteamiento. Ya hicieron un previo, ya mandé algunas correcciones que hay que revisar y volver a enviar. El previo del planteamiento, la mayoría estuvo bien, solo hay que afinar algunos detalles. Vamos a ver qué dicen los autores sobre esto, para que tengan más en claro cómo es que se debe hacer un planteamiento del problema. El planteamiento del problema lo vimos en la asesoría y ya vimos que es acotar el tema que elegí. Se supone que el planteamiento del problema más que nada tiene la función de ver qué tan viable es este tema. Muchos incluso me pusieron cifras, datos actuales de los pacientes o de qué tan grave es el problema que ustedes eligieron. Y está bien, eso es parte del planteamiento. Tenemos que, algunos los vi confundidos, entonces tenemos que precisar un poquito más. Primero, tenemos que preguntarnos qué tema es el que voy a elegir exactamente tal cual en la misma línea, porque luego yo puedo decir, bueno, voy a hablar sobre la diabetes, sí, pero ¿qué parte de la diabetes? Las causas, los tratamientos, las consecuencias, y tenemos que preguntarnos también desde dónde voy a empezar y hasta dónde quiero llegar. Por ejemplo, en el mismo tema de la diabetes, yo quiero investigar las causas más comunes de la diabetes y la manera en que puedo prevenirlo. Y ya, hasta ahí voy a llegar. Tengo que tener muy en claro dónde voy a empezar y dónde voy a llegar antes de hacer el planteamiento. Porque si no, y me tocó ver algunos planteamientos, en algunos sí nos perdimos, escogimos demasiados temas y a lo mejor incluso hasta puede ser que en el planteamiento que supuestamente hicieron abarcan hasta 3, 4, 5 temas y no, tiene que ser uno solo de preferencia en el que diga de dónde voy a partir y hasta dónde voy a llegar. Los autores dicen que el planteamiento del problema es una presentación o una descripción general de la situación actual del tema que voy a investigar y es estructuralmente una idea de un tema previo que ya pensé y que absurdamente ya investigué. Para hacer el planteamiento debí de haber investigado algo o algunos datos o lo más relevante de ese tema. Definitivamente no puedo hacer un planteamiento si no he leído previamente. ¿Qué debe de tener el planteamiento? El planteamiento debe de tener, primero, de lo general a lo específico. Tengo que hablar de manera muy general de la diabetes, qué es, y luego, conforme vaya avanzando en el documento, ir precisando qué tipo de diabetes voy a investigar, en las personas de qué edades, en qué sector, en qué ciudad, para que al final caiga en el enunciado que hicimos en nuestra asesoría individual. Causas de la diabetes en niños de 5 a 10 años de la ciudad de Torreón, Coahuila. Así debe terminar un planteamiento. Hay algunos errores que algunos los vi en sus documentos. ¿Cuáles son estos errores? El primero es que el problema no debe tratar más de un problema, lo que les decía ahorita de la confusión. Yo puedo decir, no, pues quiero saber las causas de la diabetes, pero en el planteamiento le pongo las causas de la diabetes, el cómo las personas reaccionan ante la enfermedad, cómo se puede prevenir, los tratamientos que hay, las cifras, tratar de bajar el dato de las cifras de diabetes. No, eso ya son muchos temas. Algunas soluciones de los temas que ustedes plantearon puede ser que se den en el transcurso de la investigación o cuando terminen esta, pero no le pueden poner como un objetivo el plantear o el decir las soluciones, porque definitivamente la investigación no se trata de esto, en este caso de ustedes, estudiantes de la licenciatura. Lo que se trata es de investigar una parte de la realidad y si en el camino encuentro una propuesta para solucionarlo o para disminuir esas cifras, lo haré al final de mi investigación como una propuesta.
pero no me puedo plantear como un objetivo que voy a disminuir las cifras de las personas con diabetes, porque definitivamente no estoy en esas condiciones todavía. Otro error que muy comúnmente pasa en los planteamientos es que no debemos de asignar ni causas ni culpas, y lo que les decía de las soluciones nos lo trata aquí el autor. La investigación es ver la realidad, profundizar en ella, no tratar de arreglar el mundo, no encontrar el hilo negro, no dar la receta mágica, porque si lo hacemos y lo prometemos, luego por ahí dicen que si prometo la luna va a llegar un momento en que no va a ser suficiente. Primera, no estamos en posición de hacerlo como estudiantes de la licenciatura. Segundo, sería muy aventurado asegurar que voy a dar una solución cuando es un problema o un tema de hace muchísimo tiempo. Entonces, no puedo aventurarme ni a plantearlo en los objetivos ni a hacerlo en el planteamiento del problema. Entonces, si lo tienen así, hay que corregirlo. El planteamiento debe empezar por los antecedentes, como de manera general decir a qué se refiere el problema, qué voy a entender por diabetes, qué voy a entender por causas, qué voy a entender por nutrición, y luego un diagnóstico actual, la relación que tiene en la actualidad con lo anterior, enlazar siempre todos los párrafos y las ideas para al final terminar con la importancia que tiene mi tema. Recuerden que el planteamiento es ver la viabilidad. Entonces, si yo no fundamento o no investigo un poquito de mi tema, probablemente cuando la gente lo lea van a decir es que este tema no es tan interesante o no tiene tanta relevancia o no es tan viable porque pues es un tema a lo mejor ya muy visto. Por ejemplo, el tema de diabetes es un tema muy viejo, muy estudiado, muy común en nuestra sociedad, pero a lo mejor visto desde los ojos de un nutriólogo, esa es la innovación que ustedes le pueden dar. Algunas preguntas que nos pueden ayudar para hacer el planteamiento del problema es ¿qué es? ¿Qué era lo que yo les decía sobre los conceptos? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles características son del problema? ¿Desde cuándo? ¿Qué relación existe entre uno y otro? Yo les dije muy claramente que tenían que relacionar el tema con la nutrición. Yo no puedo estudiar solamente la diabetes o las causas. Tengo que relacionarlo. Entonces puedo hacer la relación de cómo la nutrición influye en la prevención de la diabetes o influye en el tratamiento exitoso de la diabetes. No puedo estudiar la diabetes por sí sola porque yo no soy médico o ustedes no están estudiando para médicos, están estudiando para nutriólogos. Entonces tienen que hacer esa relación siempre. Los efectos de cuáles causan, los factores que se generan, etc. Hay muchos tipos de relaciones entre unos temas y otro, y hay muchas maneras de hacer las conexión de las ideas, y yo creo que es lo que nos faltó mucho en nuestros planteamientos. Aquí están unas. Cuando yo quiero enlazar una idea similar y añadir una nueva, puedo usar este conector otra vez, de nuevo, también. Y igualmente, de igual importancia, asimismo, además, por otra parte, al lado de. Estos conectores les van a ayudar mucho para enlazar las ideas, porque luego escribían un párrafo, le ponían punto, empezaban a escribir otro y no había como que una conexión entre ese párrafo y el que seguía. Entonces hay que buscar, porque también luego tienen conectores de y obviamente es un error de redacción. Si ustedes quieren limitar o contradecir una idea, pueden usar estos conectores, aunque, pero, a la inversa, a pesar de igual importancia, sino que, al contrario, de otra manera. Aquí les dejo la tabla exactamente tal cual y la van a ir viendo. Les voy a subir el material, incluso también el puro material para que lo puedan revisar. Si ustedes quieren hacer una idea donde van a indicar un tiempo o un lugar, pueden usar estos: alrededor de, antes, después, a través de, por encima de, eventualmente, a la vez, finalmente. Cuando voy a terminar una idea, de preferencia se oye mejor si yo antes de la idea pongo el finalmente, o para concluir, o para terminar, por último, para que también el lector sepa que estamos por aterrizar la idea y por terminar ese apartado. Si voy a hacer una relación entre una causa y efecto, entonces los conectores que puedo usar es
por lo tanto que, por lo que, por qué, con qué, por consiguiente. Existen muchos conectores, solo que a veces no conocemos el lenguaje que tenemos. Y tenemos un lenguaje muy rico en palabras. Cuando voy a resumir o a concluir, también es muy importante que diga para concluir, en resumen, es decir, mejor dicho. Cuando ustedes hacen el planteamiento, los antecedentes, el avance del tema y van a hacer el planteamiento, incluso en algunos trabajos se los puse, les puse un ejemplo, para concluir mi planteamiento o para determinar mi planteamiento, resumo qué es y ponen el enunciado del tema que vimos en la asesoría, tal cual como lo vimos. Y me están poniendo muchas veces el enunciado del tema, me lo pusieron como título y no es un título. El apartado del planteamiento del problema, ese es el título tal cual, no es su tema. Su tema se supone que ahí lo van a plantear. Si quieren a lo mejor marcar una similitud o el contraste de una idea, entonces pueden usar de la misma forma, de la misma manera, al contrario, después de todo, por otra parte de, a pesar de, sin embargo, etcétera, ¿sí? Definitivamente el planteamiento del problema, se los dije a algunos de ustedes, no va a quedar a la primera. La tesis así es. En la tesis tienes que ir haciendo los apartados y tienes que ir corrigiendo, puliendo, cuidando los detalles, cambiando. Entonces, el planteamiento no se frustren porque no queda a la primera. Así es. Les dejo el material, ya les tienen las correcciones en su plataforma de manera individual para que puedan irlo puliendo. Vamos a seguirlo revisando y obviamente tienen que acostumbrarse también a escribir de manera profesional. Luego me ponen palabras muy populares, por ejemplo la palabra reburujado, de hecho ni siquiera existe en el diccionario, es una palabra muy popular de nuestra ciudad, de nuestro contexto, entonces obviamente hay que cambiarla por algo un poquito más profesional. De todos modos, sigo a sus órdenes, ya saben las dudas, los comentarios, estamos en contacto. Hasta luego, chicos.